Siento, vámonos rápido a este tema que nos va a ser de mucha bendición, pero antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Emma Abdalá. Yo soy originaria, yo nací en Aguascalientes, mi familia es de Jalisco, pero ahora vivo con mi esposo en la ciudad de Puebla. Bendigo a Dios que me tomó desde los 16 años para poderle servir en el movimiento de jóvenes allá en Puebla. Posteriormente estuve en escuela de San Andrés y para la gloria de Dios después también viví un tiempo en un convento donde pues tenía yo la intención de ser religiosa hasta que mi marido se le ocurrió ir a visitar al convento, ¿verdad? Nos conocimos y eso es otra historia que luego les voy a platicar. Y de ahí el Señor nos ha tomado en el movimiento maravilloso de la renovación carismática, donde ya tenemos más de 12 años sirviendo para la gloria de Dios y pertenecemos a la Escuela de Formación Diocesana. Entonces, para nosotros es un placer. También trabajo con mi esposo en la Casa de la Familia Puebla, en atención a familias y matrimonios en crisis. Así es que también el Señor nos ha llevado a muchos lugares, a muchos rincones, a conferencias para matrimonios y para familias, dando nuestro testimonio de que en Cristo sí es posible superar las crisis, sí es posible salir adelante. Tenemos 21 años de matrimonio, 2 hermosos hijos, uno de 18 que está estudiando medicina y el otro de 15 años. Y pues mientras nosotros estamos aquí, también mis hijos son misioneros para la gloria de Dios. Entonces, pues bendigo a Dios por todas las bendiciones que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, y hoy nos toca compartir contigo un pedacito de nuestra historia, de nuestro testimonio. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Pues vamos a arrancar de lleno en el nombre de Jesús. Pues ayer estuvimos viendo un poquito de qué es el intercesor, ¿verdad? Les hablaron qué es el intercesor, que es una persona que ha sido llamada. Yo diría así, es una persona que fue tomada del mundo, de la oscuridad, y fue puesta en otro lado, reservada para el Señor, para encender una vela. Eso para mí es el intercesor. Pero sí les quiero decir una cosa. ¿Quién es intercesor de aquí? Levanta la mano. ¿Quién ya es intercesor? Los demás son nuevos, ¿verdad? Ok, quiero decirles una cosa. Juan Pablo II, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, dice que Jesús ha pedido que todos colaboremos en la obra salvífica de Cristo. Y todos estamos llamados a ser intercesores. Eso dice el Papa Juan Pablo II. Entonces, ¿el llamado es para quién? ¿Nada más para los demás? Es para todos. Todos estamos llamados a encender la llama, y lo dijo Juan Pablo II en este libro precioso. ¿Qué significa ser intercesor? Ayer los padres nos daban una cátedra que es hablar en favor de alguien más. Eso es intercesor, el que habla en favor de alguien más. Entonces significa que el intercesor tiene necesidades, ¿sí o no? Pero también ve las necesidades del otro. Entonces un intercesor es el que sabe que teniendo necesidades apremia que hagamos algo por los demás. Yo te pregunto ahorita tenemos una razón poderosa para interceder. ¿Cuál? Algo que a todos nos compete en el mundo de los católicos. El Papa Francisco, que ayer se puso otra vez grave, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, todos los católicos, estén aquí, estén afuera, estamos llamados ahorita a estar encendiendo la llama de la intercesión, para estar velando por la salud de nuestro Padre. Que yo te voy a decir una cosa, más que tú y que yo estemos orando por Él, Él está ofreciendo todo por cada uno de nosotros. Todo su dolor, su sufrimiento,
Todo lo que está pasando lo está ofreciendo por la conversión, para que Dios tenga misericordia. Acaba de abrir la puerta del perdón. Acaba de abrir la puerta y antes de entrar pidió misericordia a Dios para el mundo entero. Él toca y por adentro se abre, y antes de entrar Él se detuvo, levantó sus manos y dijo: ten misericordia, ayúdanos. Y proclamó un jubileo extraordinario, peregrinos de la esperanza. ¿Han visto el logotipo? No sé si esté por aquí, no está, ¿verdad? ¿Han visto el logotipo, verdad? Que son unos hermanitos que van abrazados uno atrás del otro, hay un ancla, hay una barca, hay una cruz que es la vela, pero hay algo más que hay ahí en ese logotipo. Estoy viendo si hay alguno por aquí, pero no. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otro símbolo? Las olas. Las olas. Nosotros, la iglesia, vamos en una barca, los bracitos de las personas, para que vean el logotipo, van uno atrás de otro, velando uno por otro, empujándonos adentro de la barca, y las olas a veces son suaves y a veces son fuertes, no importa. Nuestra vela es la cruz, nuestra vela que nos guía es Jesucristo, ¿sí? Y todos vamos unos a otros. Yo, por ejemplo, si tú te pones en una fila y va uno acá, uno acá, uno acá y uno acá, si el de enfrente se para, ¿qué pasa? Si vamos caminando, ¿se paran todos? No. ¿Qué pasa? Empujan al que está enfrente porque los de atrás traen vuelo. Eso hace el intercesor. Hace que la iglesia no se detenga. Hace que la iglesia vaya empujando. Y aunque tengas miedo, los de atrás, los intercesores, van empujando la barca. Amén. Entonces es un llamado que tenemos todos para la intercesión. Bueno, ahora, ¿cómo tiene que ser nuestra intercesión? Porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de platicar con tantos servidores, vemos que hay muchos servidores que todavía traemos nuestras heridas. Y ayer lo platicábamos, y ayer hicimos la hora santa, ayer hicimos oración de sanación, pero todos seguimos trayendo muchas heridas en el corazón. Todos tenemos necesidades y le pedimos a Dios. No significa que ya no le pidas para ti a Dios, sino que te acuerdes que así como tú, hay otro que también te necesita. Y te necesita mucho. Entonces, no es que Dios ya no quiera hacerte caso a ti y que lo tuyo no importe. ¿Tú crees que a tu padre no le va a importar lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo? Si estás enfermo, si tienes crisis en tu matrimonio, si tienes crisis con tus hijos, ¿tú crees que a Dios no le va a importar? Claro que sí. Pero cuando tú sales de tu problema para ser empático con el otro, Dios hace un milagro doble, porque lo hace por el hermano y también lo hace por ti. Ese es el milagro de la intercesión. Ese es el fruto de la intercesión. Y hace poquito que tuve la oportunidad de ir a una Eucaristía allá en Puebla, un padre dijo que en una ocasión llegó una señora a hablar con el padre. Su hija de 20 y tantos años tenía cáncer, la estaba pasando muy mal. Entonces dice que se pone de rodillas la señora y le dice: ¿por qué, Señor? Y se pone en la cruz a gritar y le dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué mi hija tiene cáncer? ¿Por qué se me está muriendo mi hija? ¿Por qué no te llevas mejor a mi viejo borracho en lugar de a mi hija? Mira, ese viejo borracho, inútil para nada, está vivito y coleando y mi hija se está muriendo. Y a veces así somos. A veces así somos con Dios. A veces solo nos preocupan nuestros propios intereses. ¿Ustedes creen que esa oración a Dios le agradó? ¿Ustedes creen que eso estuvo bien? Y nos decimos servidores de la iglesia y nos decimos conocer a Dios, pero a veces no sabemos cómo pedir y por eso no sucede nada. Tú tienes un Dios poderoso que es capaz de hacer cualquier cosa, pero ni eso crees a veces. Y cuando te pasa algo, todavía dudas, ¿sí o no? Entonces el intercesor, y este es el tema que yo voy a dar,
crecer en la intercesión. Llamados a crecer en la intercesión. Entonces, ¿eres llamado para interceder? Sí, pero eres llamado a crecer. Cuando Dios te llama, te elige del mundo y te pone en otro lado, es con un propósito. No nada más para que sirvas y como dice el Padre, no nada más para que aquí te luzcas y todo el mundo te vea y seas reconocido. No, tiene un propósito específico para ti. ¿Ya lo conoces? ¿Ya sabes para qué fuiste llamado? ¿Ya sabes los dones que te ha dado Dios, los carismas que Dios te dio? ¿Cómo quiere que los utilices? ¿Los estás utilizando? No sabemos muchas cosas. Todo se lo dejamos a Dios. Ay, lo que Dios quiera. Ay, cuando Dios quiera. Oye, hermana, te necesito. Ay, no estoy preparado cuando Dios quiera. No es mi momento, no es mi tiempo. Porque ni siquiera tenemos un objetivo claro, ni una meta clara, ni siquiera en el llamado del Señor. Muchos de nosotros estamos sentados aquí sin saber qué diablos hacemos aquí. No sé qué hago aquí, no sé de qué forma voy a servir, sé que voy a orar, pero a veces ni sé cómo orar, pero vengo con el montón a orar para que me vean con mi pañuelo, que ya soy de intercesión. Sin conocer bien a tu Dios, sin conocer bien cuál es tu objetivo, sin conocer bien cuál es tu meta, sin conocer bien para qué te llamaron, qué propósito específico tiene Dios para ti, sin saber incluso muchos de nosotros nuestros dones y nuestros carismas. ¿Y para qué estamos aquí? Entonces la intercesión, hermanos, voltea a ver al de al lado, es para ti, y dile, es para ti y es para mí, y es para todos. Todos estamos llamados a interceder porque siempre hay necesidades por las cuales interceder, siempre. Pero no lo vamos a hacer como veníamos haciéndolo, porque de esto se trata el retiro. Y al ratito vamos a tener un tema que se llama intercesión profética, que a lo mejor muchos ya lo conocieron, y que la Renovación Católica Carismática tiene líder a nivel mundial de intercesión profética, y se llama Cyril Jones, miembro del Charis. Yo sé que algunos en un evento de servidor ya tuvimos la oportunidad de conocerlos. Estuvo en Puebla 15 días, estuvimos platicando con él, nos habló de tantos milagros y al rato les voy a dar de un milagro que sucedió en Puebla mientras estaba intercesión profética. Esa intercesión profética es el nivel más alto del intercesor. Porque no haces lo que tú quieres ni oras por lo que tú quieres, sino Dios te va a decir por qué vas a orar. Y eso es lo más difícil, pero vamos a ir para allá, amén. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hace un intercesor? ¿Conocen la muralla china? Pues en fotos, ¿verdad? Yo también. ¿Saben cuánto mide? 21,000 kilómetros. ¿Cuántos años se tardó en que se construyera? 220 años tardó en construirse y fue construida en el 220 antes de Cristo. ¿Cuántos años tiene la muralla? ¿Sí saben de matemáticas? No. 220 antes de Cristo, ¿cuántos años tiene? 2245. ¿Sí o no? Palomita al que lo hizo bien. Por favor, una estrella, maestra, por favor, al que lo hizo bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la intención de construir la muralla china? ¿En qué parte de China está construida la muralla? En el norte, pegado a Mongolia. Ustedes saben, bueno, a lo mejor ya después les das una clase de historia. Los mongoles eran terribles, eran unos asesinos brutales. Entonces, en esa dinastía después de los Ming, el emperador mandó construir una muralla que les sirviera de defensa para que los mongoles no atacaran constantemente el norte de China. Estamos hablando que él tuvo un proyecto, construir una muralla para defender a su pueblo, ¿sale? Él la empezó. Dice que más de 2 millones de trabajadores ayudaron a construir la muralla.
Y cuando la muralla estuvo terminada, la cuidaba más de 1,000,000 de soldados día y noche. Eso es lo que tenemos que hacer los intercesores. Construir la muralla de defensa ante los ataques del mundo y del maligno. Nosotros estamos llamados a construir las murallas en la tierra para que Dios proteja a nuestra gente. Eso estás llamado. ¿Cuánto nos va a tardar? ¿Cuánto tardó la muralla? 220 años, no importa. Y ahí te va. ¿Cuál es tu visión de ser intercesor? En una ocasión, un hombre le preguntó a 2 albañiles, tú que estaban ahí construyendo, y le dijo, ¿tú qué estás haciendo? Y uno le dijo, yo coloco ladrillos. Y le pregunta al otro, ¿y tú qué estás haciendo? Yo construyo una catedral. ¿Tú pones ladrillos o construyes catedrales? ¿Cómo es tu visión, tu fe, tu esperanza? ¿Qué construyes tú? Vamos a construir juntos una muralla. Nos lleve el tiempo, lo que sea, pero alguien se tiene que poner en la brecha. Alguien tiene que vigilar. ¿Cómo? Ayer oía una frase que más o menos va así. Dice, ¿cómo el enemigo va a acabar con todos cuando tú no hagas nada? Si tú no haces nada, el enemigo nos va a tragar vivos a todos. Se va a acabar tu matrimonio, se va a acabar tu familia, a tus hijos van a terminar allá afuera donde no queremos, en drogas, haciendo cosas que no deben. ¿Por qué? Porque muchos de los papás no les hemos dado la mejor herencia que le tenemos que dar a nuestros hijos. El reino de Dios, no una casa, no un coche. Eso el mundo se lo va a dar, el trabajo se lo va a dar. ¿Tú qué le estás dando? ¿Queremos salvar a nuestros hijos? Entonces enséñales que lo que tienen que ganarse y a lo que nacieron, su vocación verdadera, es el reino de los cielos. Ese es el reino que ellos tienen que buscar por ganar en esta vida. Pero muchos de nosotros, servidores, cobijamos el pecado de nuestros hijos. Cobijamos el pecado de nuestros hijos. Los solapamos y eso no está bien. Dice San Agustín, decir la verdad con amor no te exenta de decirla. Hay que decir la verdad. Y el intercesor lo primero que hace es ponerse en la brecha de su casa para impedir que el mal entre. Amén. Y que deje de destruir nuestras familias, porque las familias están en crisis. Y el Papa Benedicto XVI pronunció a la familia como... ¿No saben qué dijo el Papa Benedicto XVI de las familias? Patrimonio de la humanidad. ¿Las pirámides de Egipto son patrimonio cultural? ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa en México es patrimonio? Nuestras pirámides. ¿Y qué pasa si tú quieres entrar a la pirámide? Ya no te dejan. Las ves por fuera, las cuidan de sobremanera, sí o no. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias? No los estamos cuidando. Ustedes díganme, ¿urge que nos pongamos en la brecha? ¿Sí o no? Urge que nos levantemos, urge que empecemos a orar más, urge que lo hagamos y urge que crezcamos conociendo la voluntad de Dios. Bueno, nosotros, quiero que escriban esta cita bíblica, por favor, Ezequiel 22:30, la vamos a leer de la palabra de Dios. Ezequiel 22:30. ¿Alguien la tiene? Ezequiel, ya la encontré yo también, acá está. Ezequiel 22:30. Y fíjense lo que dice el Señor. He buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para poder proteger la tierra e impedir que yo la destruyera.
y no he encontrado a nadie. Palabra de Dios. ¿Qué dice? He buscado entre ellos alguno que se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he podido encontrar a nadie. Entonces, ¿cómo aquí es que hay 80 intercesores? ¿Y qué estamos haciendo? Dice, yo quiero uno que se ponga de pie ante mí. Estamos hablando del profeta Ezequiel. Estamos hablando de que ya hubo personajes extraordinarios, hombres de Dios, que se supieron poner en la brecha y lograron cosas sobrenaturales. Y yo te pregunto, ¿dónde están los nuevos Abraham? ¿Dónde están los nuevos Moisés? Que supieron arrancarle favores a Dios. ¿Dónde están los Josués, los líderes? Que supieron pedirle a Dios detener el tiempo y el tiempo se detuvo. Y si tú te vas al Google, a tu internet, investiga, al tiempo le falta tiempo. Y eso es gracias a que un hombre se puso en la brecha y le pidió a Dios detener el tiempo, que el sol no se metiera, para que pudieran ganar la batalla del pueblo de Israel. Y el Señor le concedió detener el tiempo. ¿Dónde están esos hombres que Dios quiere que detengan el tiempo, que abran el mar, que liberen a su pueblo, a su tierra de la violencia? ¿Dónde están esos hombres? Eso es un intercesor. Amén. Eso hace un intercesor. Se pone delante de Dios y le pide cosas que solo Dios sabe que puede hacer. No le pide chiquito, porque no tienes un Dios chiquito, tienes un Dios grande que quiere que lo pongas a prueba. ¿Qué tal? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, entonces estamos hablando de crecer en la intercesión. Muy bien. Entonces, vamos a dar unos puntitos. Los intercesores, y ayer nos los decía un poquito el padre Triana, son hombres y mujeres de Dios. Primero, los intercesores son hombres y mujeres de Dios. Ahí está Abraham, Génesis 18, 17. Estamos en un curso de formación. Anoten citas bíblicas. Génesis 18, 17. No puedo leer todas, pero ustedes las van a leer en su casa. ¿Qué pasa en este capítulo del Génesis? Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del diálogo de Abraham con Dios cuando le dijo, bueno, si encontramos a cuantos buenos, no vas a destruir? Ok, si hay 20, no destruyo Sodoma. Pero bueno, ponle tú que no haya 20, 10. Si hay 10, no destruye Sodoma. Bueno, está bien, 10. Imagínense ese diálogo con Dios. Qué amistad tan bonita que este pelado se atreviera a decirle a Dios eso. Eso es lo que quiere Dios de ti. Que te atrevas en la confianza, porque tu amistad con Dios es grande. Y que sepas que Él es capaz de hacer eso y más. Y luego le dijo el pelado, bueno, si hay 8, ¿cómo ves? ¿Me la dejas más barata? Está bien, te la dejo más barata. 8. Bueno, pero ponle tú en el caso de que haya 7. Ya, le dijo Dios, hasta aquí llegamos. Si hay eso, no destruyo y mejor me voy, porque este cuate me va a querer que le haga descuentos, ¿verdad? Y encontró 7, 6, encontró 1 y fue el único que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Qué tal un Moisés? Éxodo 32, 32, Éxodo 37, 33, 17. ¿Qué tal Moisés? ¡Qué profeta! ¡Qué señor profeta!
Primero le dijo, saca a mi pueblo de Egipto. Y Moisés dice, ay, 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 a veces el Señor te dice cada cosa, ¿verdad? ¿Cómo, Padre, me pides esto? Es que cuando tu Padre te pide algo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Él. El crédito es de Dios, no es tuyo. Todo lo que tú haces no es tu crédito, no es tu mérito, no son tus dones, no son tus talentos, son los que Dios te dio. Amén. Entonces, cuando Dios te pide algo, es porque Dios lo va a hacer. Tú solo dile que sí y agárrate fuerte. Te estás subiendo a la montaña rusa de Dios. Agárrate. Agárrate, porque te va a llevar a lugares que tú ni siquiera te imaginabas. Yo no me imaginaba un día poder estar aquí con ustedes en esta diócesis tan hermosa, y así es el Señor. Nos sube a la montaña rusa y nos lleva a lugares que nadie te imaginas, nunca te imaginas. ¿Qué Señor, Moisés? Va y saca al pueblo. Como no le hace caso al faraón, le dijo, no me hace caso el faraón, no te preocupes. Traigo 7 regalitos para Egipto. ¿Qué fueron? Las plagas. Hermano, si no entiendes, el Señor tiene 7 regalitos para ti. ¿Cómo ves? Voltea a ver al de al lado y ¿los quieres? Mejor hazle caso al Señor, Jonás, no te vaya a tragar la ballena. Y mandó los 7 regalitos, que su intención no era destruir Egipto, sino que Egipto se arrepintiera, y le dio muchas oportunidades a Egipto para que se arrepintiera y reconociera que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. ¿Y Egipto se convirtió? No. Por fin logró salir el pueblo, se abrió el mar, pasó Israel, y los de Egipto, necios, se metieron, y que se cierra el mar, por si no entendieron. A ti que te están tragando las aguas de la vida, ¿de qué lado estabas? ¿De Egipto o de Israel? Y dime dónde estás, ¿del otro lado o ahogándote en tu mar? ¿En dónde estamos? A veces estamos en el equipo contrario, por eso nos pasan tantas cosas. Amén. Bueno, este profetazo sacó al pueblo, y yo creo que sacó al pueblo todos felices, y luego dice, ¿y ahora qué hacemos? Hay hambre, hay sed, ¿qué hacemos, Señor? ¡Agua! A ver, toca la piedra y sale el agua. ¿Cuántas piedras has tocado tú para que salga el agua para tus hermanos? Que se mueren de hambre, de fe, de sed, de esperanza. ¿Cuántas piedras has tocado tú para que salga el agua? Elías, profeta Elías, el profeta de fuego, la carroza de fuego, el manto de Eliseo. También Elías detuvo el tiempo. Elías, cuando vino la vieja hija Jezabel, ¿sí conocen a la Jezabel? Era malosa. A ver, voltea a ver a la mujer de al lado. No, esa no se parece. Esa no es Jezabel. Porque te digo una cosa, yo no lo digo, lo dijo el padre Gabriel Amor, que el espíritu de Jezabel está dentro de la iglesia. No lo dije yo. El espíritu de Jezabel son los que están adentro de la iglesia, que destruyen la iglesia. Abusados. ¿A quién portas? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu de quién? Cuando destruyes, cuando criticas, cuando hablas mal, discúlpame, pero ahí no está el Espíritu Santo. Aunque lo invoques, te va a pasar lo de Sansón. Él tenía el Espíritu, pero hay una cita bíblica en Jueces, porque hubo jueces buenos y jueces malos, ¿verdad? Y Sansón estuvo en lo de los malos, más malos y malosos, porque Dios le dio todo y él abusó de la misericordia de Dios en la desobediencia. Y hay un versículo donde un día me gustaría que te detuvieras en el libro de Jueces, donde dice, y el Espíritu Santo, escucha, dejó
a Sansón. Wow. El Espíritu Santo se alejó de Sansón y le fue como en feria. Cuando a ti te va como en feria a causa de tu doble vida que tienes en la iglesia, servidores con dobles morales, sacerdotes con dobles morales, el Espíritu Santo no está ahí, ya te dejó desde hace mucho. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, este llamado a intercesor no nada más es un llamado a orar más, a orar más. No puedo orar y levantar mis manos a Dios para pedir algo y mis manos están sucias y llenas de piedras. ¿Cómo le voy a arrancar un milagro a Dios con esas manos? ¿Cómo? Por eso este es un llamado fuerte, fuertísimo, ¿ok? Bueno, primero ser hombres de Dios en la amistad con Dios. Hombres de Dios en mi amistad con Dios. ¿Y cómo se fomenta la amistad? Compartiendo la vida con esa persona. ¿Cómo voy a fomentar mi relación con Dios? Pues pasando tiempo con Dios. Y que Él conozca todo de mí y que yo conozca todo de Él y que nos hablemos y yo le diga, Jesús, aquí estoy, y Él te diga también, yo estoy aquí. Pasar tiempo de calidad con Dios, no con cantidad de palabras, sino con mucho corazón. Con mucho corazón. Hablarnos de amor, hablarnos con sinceridad. Yo en mi matrimonio tuve muchos problemas, ¿sabes por qué? Porque cuando yo quería hablar de lo más sagrado para mí, que era mi matrimonio, agarraba a cualquier hija de vecina para contarle mis problemas. ¿Y sabes cómo me fue? De la fregada. Eran pésimos consejos los que me daban y estuve a punto de perder mi matrimonio. Alejandro les va a contar su testimonio. Él trae un testimonio desde muy chico con problemas de droga y de alcohol, por muchas heridas que vivió en casa. Bendito Dios, se superó. Pero cuando yo me casé con él, conociéndolo en la iglesia, empezamos a tener muchos problemas porque nos soltamos de la mano de Dios y empezamos a juntarnos con amistades tóxicas. Las personas tóxicas no son el problema eres tú que te dejas intoxicar por ellos. Y nosotros nos intoxicamos y Alejandro recayó en las drogas cuando estábamos casados. Y tuvimos muchos problemas porque yo me convertí en la peor versión de mí misma como esposa. No teníamos hijos en ese momento. Llegó el grado de tanto odio, tanto resentimiento y sobre todo lo que me amargó el alma a mí fue la desilusión de mí misma. Renegaba de Dios por haberme casado con él. Yo dije, pero yo lo conocí en un convento. ¿Cómo es posible que haya terminado todo así a gritos? Él ya no llegaba, pues ¿cómo iba a llegar con esta loca en casa? Celosa, posesiva, amargada, gritona. ¿Cómo quería llegar mi esposo con esa clase de mujer a su casa? Y yo ya conocía a Dios y él ya conocía a Dios. Y de repente yo agarré mis maletas y me fui, abandonando todo. Y cuando yo fui a ver al padre que nos casó, yo le dije, Padre, me voy a divorciar. No puede ser posible que me haya casado con esta persona. ¿Y saben qué me dijo el padre? Hay padres que te cobijan tu pecado. El mío no me lo cobijó. Me metió un cachetadón porque me conocía y era como mi papá. Y me dijo, en el nombre de Jesús, le pido a ese espíritu demoníaco que te está poseyendo que se vaya. Dije, pero si el diablo es el otro, no yo. Y me sentí lastimada y me sentí herida y lloré y le dije, Padre, es que tú eres evangelizada, es que tú eres evangelizadora, desde los 16 años trabajas para el Señor. ¿Cómo es posible que el enemigo esté acabando con tu matrimonio? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho oración? ¿No te has puesto las pilas? ¿No has dado testimonio a tu esposo? ¿Qué estás haciendo tú?
a mí no me importa lo que está haciendo Alejandro, ¿tú qué estás haciendo? Porque yo te conozco a ti. Y yo me puse a llorar. Salí de la confesión y me dijo, vas y rescatas tu matrimonio y no me salgas con tus cosas, porque tienes un Dios que puede hacer eso y mucho más. Y yo me fui a los pies de Cristo. Un aplauso al Señor. Me fui a los pies del Señor y le dije, Señor, quítame la venda de mis ojos, quítame las escamas y déjame ver qué estoy haciendo mal. ¿Para qué le dices al Señor? El Señor te dice, chiquitita, mira tu soberbia, mira tu orgullo, mira tus palabrotas. Nunca atendiste a tu marido, nunca lo hiciste sentir como en casa. Lo tratabas mal. Si él te pedía un vaso, le decías, tienes 2 manos, sírvete tú. Quiero desayunar, ahí hay huevos, háztelos. Qué falta de caridad con tu esposo tan tremenda. ¿No te da vergüenza? Y sí, me dio mucha vergüenza. Porque pensaba en amarme a mí y nunca pensé en salir de mí para darme al otro, porque eso es el matrimonio. Salir de mí para darme al otro, porque yo hice un compromiso delante de Dios que decía, y prometo serte fiel y hacerte feliz todos los días de mi vida y darte todo porque yo quiero que tú seas feliz. Y se me olvidó eso y dije, yo quiero ser feliz yo solita, y eso no es el matrimonio, eso destruye los matrimonios. El feminismo y el machismo destruyen los matrimonios. Y son espíritus, son demonios, y lo hemos platicado con muchos sacerdotes exorcistas. El feminismo y el machismo son demonios que destruyen familias. En ese momento yo me fui a los pies de la cruz, empecé a llorar, le pedí perdón a Dios, sentía tanta vergüenza y le dije, Señor, pero mi matrimonio está hecho pedazos. Aunque yo quiera, no puedo hacer nada. Ayúdame, ten compasión de mí, yo no puedo hacer nada. Y él me dijo, es una visión que yo siempre la comparto con todo, porque Dios es tu papá y te habla. Y me dijo, Emma, arrodíllate, humíllate delante de mí. Y yo le dije, ¿humillarme? ¿Me siento humillada? No. La humillación no es arrodillarte ante los seres humanos. La humillación verdadera es humillarte ante Jesús, porque tú no puedes, pero yo sí puedo. Esa es la verdadera humillación. Yo me arrodillé ante Jesús y le dije, Señor mío y Dios mío, salva nuestro matrimonio. En ese momento yo entré como en un descanso espiritual y me permitió ver Dios una visión maravillosa y me dijo, Emma, estamos en el altar, y me puso la imagen cuando yo estaba en el altar con Alejandro. Pero ya no estaba el Padre, estaba Jesús. Y me dijo, humíllate. Yo me arrodillé y le dejé el control al Señor. Y me dijo, ¿quiénes estamos de pie? Y le dije, tú y Alejandro, ¿ok? Y esta batalla, ¿quién crees que la va a ganar? ¿Él o yo? Le dije, tú, Señor. Y esa imagen se desvaneció. Y yo me dediqué a estar de rodillas, en oración, orando. Cuando yo llegué a mi casa, porque yo así como me fui, regresé como la pantera rosa también. A poner orden en mi casa. Cuando yo entré en mi casa me dio vergüenza ver lo desordenada que estaba mi casa. ¿Qué me pasó? Dios me quitó la venda de los ojos y puse orden en mi casa. Y cuando Ale llegaba, ya tenía su comida sin que él me la pidiera. Y llegaba las primeras veces y me acuerdo que llegaba y veía la comida y diría, ya, ¿le entro o aquí me quedo? Al principio desconfiaba tanta amabilidad y que si llegaba tarde, porque ya se había acostumbrado a estar llegando tarde, ya no había una loca que le gritaba por el teléfono, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Tu hora de trabajo cerró hace 3 o 4 horas, ¿dónde estás? Me tragaba todo en silencio. Es más, ya ni le hablaba. Y él me hablaba, voy a llegar tarde, está bien. Voy a hacer, está bien. Voy a irme con mis amigos, está bien. Y dijo, esta tiene otro.
Y sí tenía otro. Amén. Sí tenía otro. Y entonces, un día, yo llorando, rezando mi rosario de rodillas delante de la Santísima Virgen, ya era muy tarde, yo le pedí a Dios, antes le decía, si puedes en el camino que se muera, mejor viuda. Pero ahora le decía, Señor, protégelo para que no le pase nada. Tráelo con bien a casa, por favor, porque yo no sé si esté con borrachos, yo no sé si esté con mujeres, pero yo confío en ti, Señor. Y en ese momento un día llega Alejandro a escondidas, dijo, esta no me la va a hacer. Dijo, no me habla, no me dice nada, voy a descubrir su secretito. Y llegó Alejandro a la casa como la pantera rosa, y cuando entra a la casa, sin que yo me diera cuenta, su mujer estaba de rodillas delante de Cristo, pidiéndole que tuviera misericordia de mi esposo. Ese momento le cambió la vida a Alejandro, porque en ese momento él corrió, se arrodilló y lo primero que hizo fue pedirle perdón a Dios. Y luego me pidió perdón. Y yo le dije, te perdono todo, borrón y cuenta nueva. 21 años después, aquí estamos, para la gloria de Dios. ¿Cómo gané mi batalla? Con oración, poniéndome en la brecha de mi casa, de mi familia. Y yo recuerdo que vi una película que se la recomiendo, no es católica, pero qué mensaje tan profundo tiene. Cuarto de Guerra. Yo sé que algunas ya la vieron. Cuarto de Guerra. Esas amigas que me gustan. ¿Sabes por qué? Porque no se vence al enemigo de cualquier forma. Un verdadero intercesor arma una estrategia. Todo general que tiene su ejército no va a la guerra nomás así. Planean. Incluso mandan infiltrados para ver lo que están haciendo. La famosa clave de código Morse, que mandaban en clave lo que estaba pasando en el otro lado para ver cómo íbamos a atacar de este lado, y planeaban una estrategia y así le hicieron en Pearl Harbor. ¿Se acuerdan? Los japoneses llegaron mientras todos estaban dormidos, borrachos, y llegó el enemigo y les cargó el payaso. ¿Sí o no? Les dieron en donde más les dolió, porque es donde estaba concentrado el ejército de los Estados Unidos, y destruyeron todo. Después vinieron las bombas, ¿verdad? Que tampoco se lo esperaba Japón. Pero hay que hacer una estrategia. Y Cuarto de Guerra hizo una estrategia esta mujer para salvar su matrimonio. Y lo primero que hizo fue empoderarse y decir, a ver, esta es mi casa, este es mi matrimonio, esta es mi familia y aquí mando yo. Y el enemigo, en el nombre de Jesús, se va. Porque aquí gobierna Dios. Y yo pido para que Dios siga gobernando mi casa y mi familia. ¿Y qué pasó en la película? Salvó su matrimonio. Y tenía un cuartito donde decía, en la mañana voy a orar esto, en la tarde voy a ofrecer esto, en la noche, no nada más pura oración. Ella empezó con actos de amor, con actos de bondad, que es lo que a nosotros nos hace falta. Y les voy a contar una historia, y con esto voy cerrando rápido. Nomás porque me caen bien. Era una mujer, tal vez ya la escucharon, era una anciana que vivía en una aldea ahí. ¿Cómo se llama el pueblito que está más arriba de la diócesis de aquí? ¿Cómo? ¿Teciutlán? Bueno, uno más chiquito. Cuautitlán. ¿Qué? Cuautitlán, ¿no? Bueno, ahorita me la aprendo bien. Allá vivía. Su hija quedó embarazada y por desgracia, cuando nace su niña, su nieta, su hija muere y la ancianita se queda a cargo de la nieta. Esta ancianita pobremente ya no podía trabajar, no tenía las fuerzas de un joven y como podía sacaba adelante a su nieta, que desde que nació con pues un cuerpo muy frágil y de todo se enfermaba. Pasaron 2, 3, 5 años y la niña cada vez empeoraba más y empeoraba más. Y llegó un día en que la niña
de plano ya no se levantó de la cama. Esa pobre anciana, desesperada, quería pedir ayuda, nadie le ayudó. Y dijo, si dejo a mi nieta así, mi nieta va a morir. Entonces agarró un camioncito y se vino al pueblo más grande a pedir ayuda a los doctores porque su nieta se le iba a morir. Y entonces llegó al hospital y le dijeron los doctores, señora, es que usted tiene que traer a su nieta. Es que yo no puedo traer a mi nieta. Miren, estoy bien viejita, ¿cómo la voy a cargar? No puedo, pues busque ayuda, es que ya pedí ayuda y nadie puede. Por favor, doctor, ayúdeme si yo regreso a mi casa. Tengo miedo de encontrar a mi nieta muerta. Nadie le hizo caso en el hospital. Y salió desconsolada y se encontró de frente a una iglesia y fue a la iglesia y dijo, Señor, tú eres lo único que tengo. No tengo a nadie más. Y si tú no me ayudas, mi nieta se va a morir. Y entra a la iglesia y estaba el grupo de intercesores de la diócesis de Papantla orando bien bonito aquí en la iglesia y rezando el rosario, todas de blanco con su moño amarillo, en coro, ¿verdad? Y llega la señora y dijo, sé que están rezando, Señor, pero yo necesito que me escuches. Y entra la señora gritando, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y las señoras de intercesión, señora, está en la iglesia. Y la viejecita dijo, pues no me importa. Señor, mi nieta está enferma, ve a verla, por favor. Y las señoras de intercesión, mira, señor, yo vivo en el pueblito de allá, para no equivocarme, Está lejos, mira, señor, ¿cómo te explico? Vas a agarrar este camión y te vas a bajar en el pueblito de acá. Y donde te bajes, señor, hay una calle en Y. Tú agarras la de la izquierda y te vas todo derecho caminando. Y las de intercesión. Y ya iba, le dice, y mira, allí te vas a encontrar una tienda chiquita. Es la única tienda que ahí agarras para la derecha y la última casa es la mía, Señor. Ahí está mi nieta. Mira, te dejé las llaves abajo del tapete rojo y te quiero pedir un favor. Ya que termines de ir a visitar a mi nieta, vuelves a poner las llaves dentro del tapete rojo. Si no, ¿yo cómo voy a entrar? Te lo encargo, Señor, por favor. Eres mi única esperanza. Y agarra a la señora y se sale. Y todas las de intercesión, ay, esta señora no sabe hacer oración. Se va la viejita a su aldea. Y ya cuando va a llegar a su casa, temiendo lo peor, se encuentra a su nieta jugando en el patiecito que tenían. Y entonces le dice la nieta, abuelita, vino el doctor a verme. Dice, era muy alto y brillaba mucho. Y me puso la mano en la frente y me dijo, mi niña, no te preocupes, tú vas a estar bien. Tengo un recado para tu abuelita. Dile que la dirección me la dio muy bien, que no me perdí. Y dile también que las llaves las pongo debajo del tapete rojo. Gloria a Dios. Esta es una historia que suena muy bonito. Yo te voy a decir una cosa que nos debería de dar vergüenza. Lo que tú no hagas lo va a hacer Dios. No hubo un hermano con la suficiente caridad dentro de la iglesia para decirle a la señora, yo te quiero ayudar. Dios no quiere intercesores que calienten bancas. Dios quiere intercesores que salgan a amar como Él amó. ¿Dónde crees que estaría Jesús si Él estuviera aquí hoy, en esta época? Aquí adentro contigo. Estará ya con los que están tomando en la casa de allá, convenciéndolos de que hay una vida mejor. Estaría en los hospitales, estaría en los anexos, estaría con las lesbianas hablándoles de amor, o estaría aquí. Aquí estamos los fariseos, allá afuera están los Cristos vivos. Amén. ¿Quieres calentar bancas o quieres salir a ser un Cristo allá afuera?
Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Terminamos. Reglas de la intercesión, 5 reglas de intercesión. Rapidísimo las anotamos. Orar en el poder del Espíritu Santo. No me detengo porque el Padre ayer habló claro de esto. Tenemos que orar en el poder del Espíritu Santo. Tú tienes a alguien poderoso como renovado. Estás dentro de una corriente de gracia, de poder del Espíritu Santo, donde tú eres capaz de ver dones, frutos y carismas de sanación. ¿Quieres que los enfermos sanen? Salte a orar por todos los enfermos que te encuentres. En el camión, en el mercado, ora por todos. Y muchos de ellos se van a sanar. Los dones se ponen en práctica, los carismas se ponen en práctica para que den fruto. Los dones y los carismas se ponen en práctica para dar fruto. Amén. ¿Quieres dar frutos del Espíritu? Ejercita tus dones y ejercita tus carismas. No les voy a contar más porque son renovados. Romanos 8:26. No sabemos orar y el Espíritu viene en nuestra ayuda y el Espíritu también nos tiene que revelar lo que pasa. Mientras tú intercedes, escuchas con una oreja. Oyes lo que estás hablando y con otra oreja estás escuchando la voz de Dios. Porque mientras oras, el Espíritu Santo te dice cuál es la raíz del problema de esa persona que está sufriendo. Nosotros no podemos orar en la superficie, tenemos que ir más allá. Ustedes saben que en el mar hay iceberg y hay témpanos. ¿Sí conocen la diferencia? ¿Qué es un témpano? Es un trozo de hielo flotando en el mar. Y el iceberg es una montaña que está en el fondo del mar y lo que asoma es el pico. Por eso el Titanic se estrelló, creyó que era un témpano y era un iceberg. Hay que ir a las profundidades del mar, de la oración, y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que verdaderamente tiene mi hermano que tanto está sufriendo? Él dice que tiene cáncer, pero llévame más allá. Hay resentimiento, hay odio, hay culpa. ¿Qué hay en su corazón? Y el Espíritu te va a revelar cuál es la raíz en muchas de las ocasiones de ese cáncer. Eso es orar verdaderamente como un intercesor. Amén. Otra, orar según la voluntad de Dios. Esto está en Mateo 26:41. Yo les doy las citas, no les puedo leer todo porque ya se me terminó el tiempo. Mateo 26:41. Velen y oren. 26:41. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Dice, y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Palabra de Dios, orar bajo la voluntad de Dios. Jesús oró para que el cáliz se apartara. ¿Y se apartó? No, se lo bebió. Hay veces que hay que beber el cáliz. Esa es la voluntad de Dios. Hay cosas que no nos gustan, pero de esas cosas es cuando más vamos a crecer. Entonces hay que aceptar la voluntad de Dios y enseñar al enfermo a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Vamos rápido, terminamos para ir terminando. Orar con amor y con compasión. Jesús tuvo compasión de la multitud que tenía hambre, ¿sí o no? No los despidió vacíos, no les dijo, tienen hambre, pues ni modo, regrésense a sus casas. Les dio de comer ¿a cuántos? ¿Con cuánto? Tú saca tu pan, que el otro saque su pescado y denle comer a una multitud. No te está pidiendo todo. Uno traía un pan, otro traía otro pan, otro traía pescado, ¿sí o no? No vas a hacer tú solo todo. Junten los panes y los peces, junten sus dones y sus carismas y alimenten a Papantla. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer.
Orar con amor y compasión, siempre pensando en los demás. San Agustín y Santa Mónica. Santa Mónica tenía compasión de la vida de pecado de San Agustín. ¿Cuánto tiempo oró? ¡Años! ¡Años! Hasta que al morir vio la conversión de su hijo. ¿Y quién fue su hijo? San Agustín. Puede ser que la oración te tome años en orar por tu esposo, en orar por tus hijos, pero sigue orando. Porque tienes que tener la certeza de que el Señor va a obrar en algún momento de la vida. Amén. Él tiene sus tiempos. Tú sigue orando. Y cerramos. Orar llevando la carga espiritual. Gálatas 4:19. Y dice, por ustedes sufro dolores de parto. Estoy con ustedes, pero me hacen. Y eso va para los líderes coordinadores. Abrazaste la cruz de Cristo y te pareces a Pablo, y por tu comunidad vas a sufrir dolores de parto. Amén. Por tu familia vas a sufrir dolores de parto, y eso es amor. Porque Pablo bien pudo haber mandado a los Gálatas a la fregada, pero les dijo, ay, ustedes hijos de vecina, qué comunidad tan difícil, tan rejega, me hacen doler como dolores de parto. A veces así somos en las comunidades. Le hacemos dolores de parto a nuestros coordinadores, y aún así el coordinador tiene que seguirlos amando. Tú tienes que seguir amando a todos con la misma compasión de Cristo. Y por último, y con esto termino, orar en la unidad. Y aquí está una cita bíblica en Éxodo 17:12. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica donde Moisés levantaba los brazos y la guerra la ganaba el pueblo de Israel? Pero si bajaba el brazo, ¿qué pasaba? Le daban chicharrón al pueblo de Israel. Entonces el Moisés estaba todo el día y ya no puedo. Y llegaron a ayudarlo, llegó Josué, llegó Aarón, llegaron todos a levantarle los brazos, y los demás le levantaban los brazos, y el pobre Moisés, pero así ganó la batalla en unidad. Tu coordinador va a levantar los brazos, pero necesita gente que le ayude a sostener esos brazos para que la comunidad se multiplique y gane sus batallas. Amén. Yo te pregunto, ¿tus coordinadores cuentan contigo? Sácate las piedras de la bolsa ya. Trabaja en unidad, porque aquí vienes a hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Amén. Trabaja en unidad. Ayuda a tus coordinadores, te guste o no te guste. ¿Qué crees? Te tengo una noticia. Al Señor sí le gustó. ¿Tienes alguna bronca? Échatela con Él. ¿Tienes alguna bronca? Dile al Señor. Amén. Con esto terminamos. Vamos a ponernos de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Estos pequeños puntos, estas pequeñas reflexiones. Señor,